Señor ha puesto en mi corazón para traerle a su pueblo. Ya tengo aquí contigo, ya. Voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora me presento delante de ti, presento esta iglesia, Señor. Aquí están tus hijos, Dios, y aquí está mi vida. Padre, yo te pido en esta hora que tomes el control en este lugar y que sea tu Santo Espíritu moviéndose en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Señor, abre mi boca y llénala de tu Santo Espíritu y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Abre los sentidos espirituales de mis hermanos para que el mensaje de tu palabra pueda llegar a la mente de ellos, a su corazón, a su alma, a su espíritu, a su cuerpo y a todo su ser. Que podamos comprender lo que tú quieras decirnos en esta mañana. Toma el control en esta hora de este lugar, Señor, y echamos fuera todo lo que cause distracción, echamos fuera todo lo que quiera venir a interferir con el mensaje de tu palabra, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, la semana pasada hablábamos sobre el diezmo como un arma de guerra. Gloria a Dios. Sí. Hoy hablaremos de la ofrenda Aleluya. como un escudo de generación en generación. Toda la semana tratando, mire, no fue fácil, no fue fácil esto. Cuando a uno le dan el tema, no es tan fácil como cuando uno es el que lo elige. De la pastora, mi hermana, va a tener el privilegio otra vez de la palabra y va a hablar sobre la ofrenda, entonces para que continúe un poco. Y entonces toda la semana fue orando y hasta ayer el Señor habló a mi vida y el Espíritu Santo tomó este lapicero y la mano escribía y yo decía, no me dolía ni la mano, eso escribía y no me dio ni chance de pasarlo en limpio, pero bueno, ténganme paciencia, ¿no? Porque es maná del cielo, de verdad. Y bueno, cuando el Señor me da la palabra en el Génesis, y estaba leyendo a Pablo cuando niega a Jesús 3 veces. A Pedro. Perdón, a Pedro, gracias hermana, a Pedro cuando niega a Jesús 3 veces y el Señor me lleva al Génesis. Y cuando leo allí en el libro de Génesis la ofrenda de cuando eso no era Abraham, sino Abraham, al Señor, yo dije, wow, la ofrenda es un escudo y pasa de generación en generación. Y ya se lo voy a demostrar a través de la lectura de la palabra y del mensaje que el Señor ha puesto. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿qué es la ofrenda? Desde el punto de vista del diccionario, la ofrenda es presentarle a una persona una cosa y decirle que la tome y la disfrute, la goce o la utilice. Desde el punto de vista del diccionario, a mí me gusta así, ¿no? Como yo fui docente universitario durante 11 años, pues yo trato siempre de explicar las cosas y creo que les queda más claro. Ahora, desde el punto de vista de la teología, sí, del estudio de Dios, la ofrenda es cuando se dirige esa cosa o ese bien a una causa noble. En ese caso, a la causa de Dios. A la causa de Dios. ¿Ok? Algunos le dicen la divinidad, pero para nosotros es a Jehová. Se ofrece como un reconocimiento y una veneración a ese Dios. Ahora bien, no me voy a enfocar en esto, pero solamente como un recordatorio. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que nosotros ganamos y se lo entregamos a Dios para que no falte el alimento en su casa, para que haya el sustento de los obreros de su casa, para que haya sustento de sus siervos y para expandir la obra de Dios en la tierra. ¿Ok? Porque recordemos que somos reyes dentro de la iglesia, sustentadores de la obra de Jehová. Pero la ofrenda es para ayudar al pobre. Y la ofrenda puede ser en especies o puede ser también en dinero. De allí es donde salen las ayudas de que cuando, lo que decía la pastora la semana pasada, cuando muere un hermano, se le ayuda bien sea para el cajón o
para el buen colegio. Que se la tenga que pagar. Si hay algún hermano enfermo y necesita alimentación o sustentar a la persona que lo cuida en un hospital, parte, o sea, de la ofrenda es para ello. Entonces, la ofrenda, que nos quede claro, es para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Amén. Amén. Partiendo de allí, entonces, si Dios, decíamos que Dios era el dueño de todas las cosas. Entonces, si Dios es el dueño de todas las cosas, entonces decíamos, concluíamos de que nada era nuestro. Pero en el caso de la ofrenda, si Dios es el dueño de todas las cosas, entonces ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios lo que quiere de nosotros es que lo busquemos en espíritu y en verdad y que lo adoremos. Pero más que eso, Dios quiere es al adorador, al buscador. O sea, la ofrenda agradable para Dios somos nosotros mismos. ¿Ok? Vamos al versículo, al Génesis. Vamos a estar enfocados un poco en el libro de Génesis y más de la mitad en el Nuevo Testamento. Génesis 15. Y vamos a leer el versículo 1 y 3. Amén. Bendita palabra de Jehová. Leo. Voy a leer. Bueno, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Abraham, perdón. Vuelvo a repetir. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, el que después fue Abraham, en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, aunque me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Sigo? No, hasta ahí. Fíjense, hermano. Después de que Abraham, estando en la búsqueda del Señor, en oración, en comunión con el Señor, cuando él saca de lo que él tiene para darle al Señor, el Señor le dice en el versículo 1 del Génesis 15, en el infín, cuando digo infín es la parte final de ese versículo, en el infín dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. De allí el nombre de esta prédica, que la ofrenda como un escudo de generación en generación. Gloria a Dios. Si vamos al verso 2, ¿qué le preocupaba allí a Abraham? Que no tenía heredero. Que no tenía herederos, pero que su siervo Damaseno Eliezer era el que administraba sus bienes. Y allí dice el mayordomo, o sea, volvemos. Y a la mayordomía. ¿Quién ejercía? ¿Recuerdan la clase pasada, Amén. verdad? Amén. ¿Quién ejercía la mayordomía? El muchacho. Un Damaseno, Eliezer. Cuando yo voy al estudio y digo, ¿qué es un Damaseno? Era alguien nacido en Damasco. Y Damasco conseguí ayer en la búsqueda que en Damasco el 98.54% de la población practica el Islam. O sea, mire, me da como una... que la administración de los bienes de Abraham estaban sobre alguien que no era linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo escogido por Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿quién está ejerciendo la administración de tus bienes? ¿O no te consideras pueblo santo y linaje escogido para administrar los bienes del Señor como un verdadero israelita por herencia que nos dio, verdad, Pablo, a los gentiles que somos nosotros? Amén. Fíjense lo que le preocupaba a Abraham. Ahora, dice, me preocupa que no tengo hijos. Una cosa pensamos nosotros y otra cosa era el plan que Dios tenía, que ya lo tenía. Como dijo el rey David, dice que mi embrión vieron tus ojos. O sea, que desde antes de eso ya el Señor sabía el plan que tenía con Abraham, que le daría descendencia. Entonces,
esa búsqueda de Abraham le permitió que, de búsqueda de Dios, de Abraham, perdón, la búsqueda de Dios, de Abraham hacia Dios, le permitió a Adán conocer descendencia. Gloria a Dios. Y este pacto que hablaremos más adelante, que hace Dios con Abraham, porque él dice, pacto entre mí y ti, abarca a la generación que le siguió a Abraham, que en este caso fue su hijo Isaac. ¿Ok? Amén. Llegó. Ah, bueno, gloria a Dios. Espere. Gloria a Dios. No es necesario. Ella no necesita televisión. Ok, hermanos. Vamos a Génesis 17. El versículo 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes. Entonces, ¿con quién hizo pacto el Señor? Ajá. ¿Y con quién está haciendo pacto el Señor? Ya luego hablaremos del pacto de Cristo. Ya vamos para allá. ¿Con quién hizo pacto el Señor? O sea, ¿con quién ha hecho? Dice que el pacto es entre mí y ti. Dice tal cual la palabra, ¿verdad? O sea, entre Dios y nosotros. Dios es unipersonal. La relación suya es directamente con Dios. El pacto que está haciendo es usted y Dios. Es un pacto individual. Vámonos al versículo 7 del mismo capítulo 17. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Seguimos, vamos al 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Gloria a Dios. Mira, hermanos, la circuncisión, que todos saben lo que es, quedó como ese toque, como esa señal del pacto o del convenio que Dios hizo con Abraham, y este simboliza la pureza ante Dios. Circuncidar al varón significaba que era puro. Si nosotros somos circuncidados en Cristo, significa que debemos ser puros. ¿Y qué me dice la palabra? Que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esto quedó como símbolo y recordatorio de las promesas que el Señor le hizo a Abraham relacionadas con la posteridad, o sea, con lo que viene. Por eso el mensaje es la ofrenda, el pacto de Abraham, como un escudo de generación en generación. ¿Por qué como un escudo? Porque volvamos al capítulo 15, que versículo 1 en el infín dice, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, esto es profundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como Abraham hizo pacto con el Señor le fue escudo de generación en generación. Ahora fíjense, vamos al versículo 15 de ese capítulo 17, donde dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás más Sarai, será Sara su nombre. Esto significa princesa. Entonces yo decía, Señor, recordaba yo las doncellas de la iglesia y las princesas y las solteras. Yo decía, qué bendición cuando uno no se une a un yugo desigual y no acarreamos consecuencias terribles, ¿verdad? Qué bendición cuando nos unimos a un hijo de Dios y el Señor
nos cambia el nombre, nos llama princesas, y por la cobertura y la comunión de ese varón de Dios, nos da cobertura a nosotras como sus esposas, y somos princesas, hijas de un rey. Gloria a Dios. Entonces, si Abraham pudo ofrendar, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Vamos al verso 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, hermanos, Abraham ofrendó al Señor, y eso le trajo a él que Dios sirviera de escudo alrededor de él, darle un gran galardón, porque él fue muy próspero, pero ese pacto pasó a la generación siguiente. Ahora, ¿por qué? O sea, como consecuencia de esa ofrenda, ¿qué había hecho Abraham? Abraham mantenía una relación con Dios. Porque si lo entendemos así, entonces la ofrenda trae bendición. ¿Por qué? Porque como Abraham mantenía esa relación con Dios y Dios le mostraba todo lo que debía hacer, Abraham ofrendó al Señor, y esa ofrenda le sirvió a él de escudo y le abarcó a sus hijos, y fue de bendición porque fue un hombre próspero. Retomo nuevamente todas las ideas. Entonces, siendo la ofrenda un principio que activa entonces las bendiciones de Dios por la prosperidad de Abraham, y que abarca nuestras generaciones futuras. Vamos a demostrarlo. Vámonos al Génesis 26. Ayúdeme, pastora Jennifer. Génesis 26, ¿qué? Perdón, vamos al 22, pero primero. Yo me adelanté un poquito en la explicación, pero sin la cita bíblica. 1 y 3. Aconteció después de estas cosas que probó a Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ok, fíjese, en el versículo 1 allí tengo una palabra clave: probó. Probó. ¿Qué hizo el Señor? Probar la fe de Abraham. ¿Será que podemos probar al Señor con nuestras ofrendas? Así como decía Malaquías, pues con los diezmos, probadme en esto y veréis que abriré la ventana de los cielos y daré bendición hasta que sobreabunde. Y en el verso 2, ¿qué dice? Ofrecerlo. O sea, ofrenda. Cuando yo leía este verso, me acordaba de las intervenciones de los hermanos de la semana pasada, que sobre eso era que quería traer la prédica, porque cada uno opinó de algo. Y opinaban, y yo, como se grabó la prédica, yo me puse luego a verla, y todos, cuando citaron versículos, me perdonan la exhortación, pero tengo que decirlo, por eso tenemos que poner cuidado al significado de cada una de las palabras. Todos decían: cuando ofrendó, cuando dio la ofrenda, cuando se ofreció, ofrecerlo. Entonces, el tema que estábamos tocando la semana pasada era diezmo, no era ofrenda. ¿Sí me hago entender? Entonces, los versículos que citaron ustedes hablaron solo de ofrenda, y el tema no era ese. Y hablaron también del Nuevo Testamento, de que también Jesús había ofrecido, era ofrenda, porque el Nuevo Testamento no me habla del diezmo, me habla siempre de ofrenda. Y la ofrenda mayor fue el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para salvación de nosotros. Entonces, y en el versículo 3, ¿qué me muestra ahí el Señor? Obediencia.
Recuerden que hablamos en Deuteronomio 28 lo que acarrea la desobediencia. Mas ahora vamos, no lo voy a hablar porque se los dejé de tarea para la casa, Deuteronomio 28. Seguro que no lo leyeron. Sí. Ah, bueno. Entonces, como ya lo leyeron, no tengo necesidad de citarlo. Y se van a dar cuenta de que en el versículo 3 de este capítulo 22 del Génesis, lo que hizo Abraham cuando se levantó y tomó la madera y la enalbardó y tomó su asno y tomó su hijo y todo, ¿qué hizo allí Abraham? Un acto de obediencia. ¿Y cuál es la consecuencia de la obediencia? Ahí lo tienen en Deuteronomio 28. Se llaman las bendiciones de la obediencia. Sigue de tarea para la casa. Ok. Pero si el Nuevo Testamento habla del tiempo partido y es más la venta y el enemigo. Gloria a Dios. Vamos al verso 26 del mismo Génesis. Vamos a leer, si me ayuda la hermana Moni, del 1 al 4, o quien lo tenga ya allí. Después hubo también en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas cosas, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán habitadas en tu simiente. Gloria a Dios. Mire, hermanos, el pacto de Abraham abarcó a su hijo Isaac. Entonces, lo que nosotros pactamos con el Señor o hacemos votos con el Señor por nuestros hijos, eso no queda en el aire, mi hermano. Va de generación en generación. Por eso vuelvo al título del tema. ¿Cómo es? La ofrenda como un escudo de generación en generación. Entonces, el acto de Abraham, la obediencia de Abraham, la ofrenda de Abraham, no solamente le sirvió de escudo, sino lo prosperó y traspasó hasta la generación siguiente, que fue su hijo Isaac. Y lo estamos viendo en el Génesis 26. Pero no solamente lo prosperó en una tierra que no era tierra de ellos. Como decir, ahorita estamos en nuestra tierra, pero todo lo que está viviendo Venezuela. Y ustedes se han muerto de hambre, nada, no ve que Dios hace diferencia entre hijo y criatura. Y aquí los hijos de Dios somos nosotros. Amén. Entonces, no solamente lo prosperó, sino también Dios fue escudo de Isaac. Vámonos al verso 11, 12 y 13 de ese mismo capítulo 26. Continúe, Monqui. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tremendo. Hasta ahí, hermana. ¿Vieron? Mire, hermano. ¿Quién era Abimelech, rey de los filisteos? Mire, cuando Dios lo va a bendecir a uno, hasta el mismo diablo obedece. El mismo Abimelech, rey de los filisteos, dijo: esta mujer y este hombre son intocables. Aún en medio, mire, cuando llegó Isaac a esa tierra, como su esposa Rebeca era tan hermosa, la presentó como hermana. Si leemos todo el capítulo, algunos ya lo conocen. Amén. Aún en medio de eso que hizo Isaac, que fue mentir, rompiendo uno de los mandamientos de la ley de Dios, como Dios hizo pacto perpetuo con su padre Isaac, aún en medio de esa mentira que dijo, que su padre Abraham, como Dios hizo pacto perpetuo con su padre Abraham, aún en medio de la mentira que dijo Isaac, Dios, como no es mentiroso y si cumple su palabra, Dios guardó a Isaac.
y le dio la misma orden al rey de los filisteos que le sirviera de escudo. Entonces, el pacto que nosotros hacemos le sirve de escudo a nuestros hijos. Las oraciones que nosotros hacemos le sirve de escudo a nuestros hijos. Amén. Y así como Abraham fue prosperado, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. No solo le dio prosperidad financiera, sino le dio poder. Entonces, ven como la importancia de orar por nuestros hijos y de hacer nosotros votos por el Señor, por nuestros hijos. Y algunos de los que están aquí dirán, pero yo no tengo hijos. Pero hermano, tenemos hijos espirituales, aquellos que discipulamos. O Mateo 28 no nos manda a ejercer la gran comisión. Así que no los deje, no son bastardos, son hijos suyos y no los deje huérfanos. No los abandone, aquellos que usted ha formado y ha edificado en la palabra del Señor, y que ante cualquier situación lo llaman y le dicen, hermano, estoy pasando por esto. Entonces, él siga orando por esos hijos espirituales que el Señor le ha dado. Porque miren, hermano, si algo he aprendido yo, y esta frase es muy mía, de verdad me la atribuyo, nosotros somos el resultado de las oraciones que un día alguien hizo por uno. Amén. Entonces, que sus hijos sean el resultado de las oraciones que ustedes han hecho por ellos, y que ese pacto que ustedes han hecho con el Señor pase de generación en generación. Que Dios sea, repito, aunque me ponga cansona, su escudo de generación en generación. Así que prácticamente Dios le dijo a Isaac, te voy a bendecir y te daré estas tierras, porque tu padre me amó, porque tu padre Abraham me fue fiel, y porque las oraciones y la obediencia de la ofrenda de tu padre llegaron a mí y fueron de agrado para mí. Y si vamos, entonces, entonces, repito, que Dios usó al mismo Abimelech, rey de los filisteos, para proteger a Isaac, y no solo a Isaac, sino también a su mujer. Volvemos otra vez. Rebeca se une a un hombre de Dios y eso le dio cobertura. Entonces, cuidado con el yugo desigual, hermanos. Ok, no forméis yunta con yugo desigual, para que entonces la cobertura del varón de Dios nos abarque a nosotras, las princesas de la iglesia. Amén. Vamos entonces a Génesis 26. Ok, seguimos allí. Entonces dice, en el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Así que, hermanos, en tierra de hambruna, porque el verso 1 dice que era tierra de hambruna, como la misma hambruna que hubo cuando Abraham, y si Dios prosperó a Abraham en medio de la hambruna, también, mire, lo dice en el 26, 12, que prosperó a Isaac también en medio de esa hambruna que había en la tierra, porque el verso 1 dice que había hambruna, como en la época de su padre Abraham, y lo enriqueció y lo hizo poderoso. Ahora fíjense, ¿se quedó esto allí? No, pasó también a Jacob. Vamos entonces al Génesis 28, 20. Gloria a Dios. E hizo Jacob voto. Ahí habla claro la palabra que no hacemos pacto, sino hacemos un voto con Dios. Así se Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Hasta ahí. Fíjense, hermanos, allí Jacob hizo votos con el Señor. ¿Qué hace él allí? Como una renovación de ese pacto. Amén. Jacob hace la renovación del pacto que hizo su abuelo, su padre, y él allí renova el pacto, hermanos, renova el pacto. Y él dice, si Dios fuere conmigo, y en todo lo que hizo, si seguimos leyendo todo ese capítulo, y pasamos al 29 también,
en todo lo que hizo Jacob, él estaba seguro de que la presencia de Dios estaba con él. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros cuando decidimos estar en comunión con Él y buscarlo a Él. Estamos seguros de que la presencia de Dios está con nosotros y así nosotros cada vez somos más afirmados. Y cuando viene la tribulación, somos como la palmera, ¿verdad? Que viene el huracán y la mueve y la mueve y la mueve, pero ella vuelve y se queda allí, porque él tenía esas raíces, las raíces de su abuelo y las raíces de su padre. Y el Señor cumplió ese pacto, y en esa renovación de votos que Jacob hace, el Señor vuelve y lo prospera. Dice, yo tengo aquí Jacob hizo la renovación de los votos, pero cuando él dijo, si fuere Dios conmigo, entonces él estaba consciente de que Dios estaba con él. Fíjense que por causa de Isaac y la renovación de los votos de Jacob con Dios, pues Dios lo bendijo en gran manera. Pero ¿dónde? Si ahí no dice, si ya, vámonos al 30, versículo 43. Génesis 30, 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Entonces, fue escudo para Jacob, y lo guardó, y lo enriqueció, como enriqueció a Abraham, y enriqueció a Isaac. Ven, hermanos, como Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que guarda sus palabras, y que Dios no es mentiroso, que Dios cumple, no como nosotros que no cumplimos. Así que, hermanito, mire, no distorsione el pacto ni el voto que el Señor hizo con usted. Amén. Me perdonan la palabra que voy a usar. No lo manosee. No manosee su ofrenda, hermano. Crea firmemente en esa ofrenda que usted da, que va a bendecir a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos, de generación en generación. Aplauda fuerte al Señor. Esto tiene un fundamento, y es que a ti, ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos, nadie los toca, porque somos la niña de los ojos de Dios. Amén. Amén, aleluya. Así que honra a Jehová con tus bienes, porque vale la pena. Que Dios sea tu escudo de generación en generación. Pero, hermana, no tengo nada que ofrendar. Mire, hermanitos, la viuda que alimentó a un hombre de Dios, que fue el profeta Elías, lo alimentó, está hablando el Señor, ¿verdad? Con un puñado de harina y un poco de aceite. Hizo la torta y se la dio primero, ¿a quién? Al siervo del Señor. Entonces, si la viuda pobre ofrendó al Señor, nosotros no tenemos entonces ofrenda para esta casa y para los siervos del Señor. Claro que sí la tenemos. ¿Y saben qué? Elías era multiplicador, porque la harina y el aceite escaseó. Entonces, esa ofrenda en manos de nuestros pastores, que oran por nosotros, que ayunan por nosotros, que velan por nosotros, ¿ustedes creen que en manos de ellos el Señor no la va a multiplicar? Como ofrendó, como multiplicó la ofrenda que dio la viuda al siervo de Dios. Hermanos, los siervos de Dios, los que están alineados con Él, Dios me perdone porque no quiero tocar manto sacerdotal, los que están alineados con el Señor, ¿ustedes creen que ellos no, las ofrendas nuestras, hermanos de ellas, no tienen ellos esa unción que desata la multiplicación? Amén. A favor de nosotros los que ofrendamos, y a favor de ellos también, porque no les escaseará ni la harina ni el aceite, como la viuda. Entonces, hermano, miren, No está regañando a nadie. la viuda que dio de comer al hombre de Dios, que desataba multiplicación. Está regañando. No dudemos que nuestras ofrendas en las manos de los hombres de Dios desata bendición.
Por lo tanto, hoy mismo podemos renovar los votos con el Señor. ¿Cuándo? Hoy mismo, como lo hizo Jacob. Y así poder estar seguros que el Señor está con nosotros como un escudo alrededor de nuestras vidas y de nuestras generaciones futuras. Gloria a Dios. No podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, del Muladar. Hagan memoria de dónde todos venimos. Mis hermanos, yo creo que son contados con los dedos de la mano los que llegan al Señor así. Ay, no, es que me provocó ir a la iglesia, a meterme en una iglesia evangélica, a ver qué decían, ya lloraban. No, todos llegamos a los pies del Señor como Jonás, llenos de baba cuando lo vomitó la ballena. Llegamos llenos de baba. ¿Cómo llegué yo al Señor? Cuando mi hija enfermó de cáncer, de resto andaba bailando en los carnavales de San Antonio. Por eso bailo tanto y brinco, porque yo digo, si antes bailaba para Baal, ahora le bailo al Señor. Danzo y canto para el Señor, Jehová de los ejércitos. Mire, un ejemplo, no muy lejano, para no retomarnos ni personalizar y decir, usted o yo, de cómo el Señor nos ha sustentado. Vámonos aquí cerquita, la pandemia. ¿Quién durante esos 2 años trabajó, cumplió horario, fue? ¿Quién? Y aquí los lamentamos todos cada vez más gordos y rozagantes, rosaditos. ¿No nos sustentó el Señor en la pandemia? ¿No fue el Señor fiel? Entonces las oraciones que un día nuestros padres o nuestros padres espirituales o las oraciones que algún día alguien hizo por nosotros fueron reflejadas nada más en la pandemia. Aquí ninguno, mira hermano, no nos tocó. El Señor fue escudo. Escudo. Me grifo, escudo. Alrededor de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias. Algunos tuvieron síntomas, pero eso pasó, ninguno murió. Claro. Fueron como aguas que pasaron. Como dijo en la pandemia, yo creo que cuando comíamos y todo, yo creo que comimos hasta mejor. Estábamos en la casa. Yo me la pasé haciendo recetas y oraba y comía. Y yo me puse más gorda. Y yo me sentaba a comer y decía como, ay Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y goma. Y la dieta. Ahora mire, ayúdame allá allí, coge trompeta en Marcos 14, 66 al 72. Marcos 14, 66. Estando Pedro en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús en Nazaret. Mami está regañando y Hannah arrastrándome de los pies. Sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Mire, hermanos, cuando nosotros somos desobedientes, nosotros negamos al Señor. Porque no es lo mismo decir que soy cristiano a decir que soy hijo de Dios. Amén. Porque cuando soy hijo de Dios, tengo apellido, tengo nombre, porque el Señor me da nombre, ¿verdad? Pero cuando no me comporto como tal, soy bastardo, porque no estoy bajo la cobertura de un padre. Entonces, fíjense, hermano, cuando yo leía en Marcos 14 la actitud de Pedro, yo decía: Pedro anduvo con Jesús, vio los milagros que hizo Jesús y lo negó 3 veces. Y nosotros que hemos visto la gloria de Jesús en nuestras vidas, lo negamos. ¿Cómo? Desobedeciendo.
¿Cómo? ¿No ofrendando, hermano? No estamos ofrendando, no estamos dándole a Dios lo que es de Dios, como dijo Jesús, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Estamos desobedeciendo. Entonces, lo negó. Y fíjense, yo digo, ¿qué estamos esperando? ¿Que el gallo nos cante aquí a la pata de la oreja para negar a Jesús como lo hizo Pedro y llorar amargamente? ¿No podemos hoy mismo empezar a hacer las cosas bien? ¿O no como la semana pasada que hablamos del diezmo y todos, sí, uy, por allí un hermano me dijo, y hermana, hasta me temblaron los bolsillos y todo? No seamos almáticos. Diezmemos y ofrendemos como un estilo de vida. Amén. Porque sabemos que en el dar hay bendición. Porque sabemos que en manos de los siervos santos se multiplica la ofrenda. Porque sabemos que la ofrenda es para el pobre, la viuda y el menesteroso, para ayudar a los hermanos de la iglesia. Entonces no se quede con eso, hermano. No es que la bendición no está para el que recibe, la bendición es para el que da. Amén. Entonces no espere que el gallo le cante como a Pedro y llore, hermano. Porque por eso es que, mire, Dios es extremadamente misericordioso. Porque por eso es que Dios nos procesa. Y algunos por allí le llaman desierto. Entonces no espere, hermano, llegar al proceso, a un proceso financiero, a un proceso con sus hijos, a un proceso de enfermedad, a un proceso de división del matrimonio, a un proceso de infidelidad y sufrir porque ese ser amado se fue con otro, nos engañó. No esperemos pasar por eso, hermano. Hagamos voto con el Señor. Amén. Que el Señor sea ese escudo para nuestras vidas como lo fue para Abraham, para Isaac y para Jacob. Y que eso pase a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos. Y aunque nosotros pongamos nuestra almohada y muramos con la sonrisa en los labios y partamos con el Señor, eso siga de generación en generación. ¿Cuándo vamos a empezar? Hoy mismo. Mire, hermano, cuando yo escribía esto me acordaba, el Señor traía a mi memoria cuando David venció al gigante Goliat. Me acordé cuando David se paró frente al gigante y le dijo: hoy mismo Jehová me entregará tu cabeza, yo la cortaré y echaré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Hermano, y cuando eso sucedió, a partir de ahí no empezó. ¿Cómo empezó David? Un guerrero gigante se metió en la cueva de Adulán con otros que también creyeron en el Dios de David, que derribaba a los gigantes, y a partir de ahí se murieron todos los gigantes que habían en la tierra para ese momento. Entonces, ¿qué espera, hermano? Haga las cosas hoy, como dijo David, y hoy mismo el Señor derribará a sus gigantes financieros, económicos, de salud y todos esos gigantes que se han levantado en su contra. Eso está en 1 Samuel 17, no lo vamos a leer. Conocen la historia de David. Amén. Dice. Entonces empecemos hoy, en este momento, por esa renovación de los votos como lo hizo Jacob, y así seamos enriquecidos grandemente en todas las áreas de nuestras vidas. Recordando entonces a David cuando dijo: hoy mismo Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, hay un Dios en medio de nosotros. Sí, que todo el que vea, mire, eso fue como cuando a mí, mi hija partió con el Señor, y duré 10 años en esterilidad, con un útero seco, podrido, que los médicos no daban medio. Y cuando salí embarazada, y me dijeron, dijo el doctor, tiene morochos, yo dije, ay, el Señor me restituyó como a Job en una doble porción. Y yo salía en el carrito de los morochos por todo el pueblo de San Antonio, y yo era así, agrandada. Entonces, que todo el mundo se decía, uy, mire, me encontré
Señor lo hizo con la hermana. Entonces, todo el mundo se dio cuenta que había Dios en Israel, que Dios estaba en medio de mi vida y que Dios está en medio de su vida. Entonces, empecemos a hacer las cosas bien hoy. Y hoy mismo el Señor derribará a los gigantes como lo hizo. Gloria a Dios. Entonces el Señor, ¿cuándo le va a dar la victoria? Hoy. Hoy mismo, ¿verdad? Así que, hermano, salga hoy victorioso como David y vengan y venzan todos esos gigantes que le impiden alcanzar su bendición financiera y la de sus hijos. Y no esperen que el gallo le cante como a Pedro, en donde con sus acciones y desobediencias siga usted negando a Jesús y lloren como lo hizo Pedro al cantar el gallo. Vámonos a Job 42:15, hermanitos. Y si me regalan agua, gloria a Dios. Ay, pecado, claro. Ya vamos allá. Usted lo ha sembrado para el agua que no le han dado. Uy, yo creo. Debe ser. ¿Cómo van, hermanos? ¿Vive Jehová? ¡Vive! ¿Está hablando el Señor a sus vidas? Amén. 42, ¿qué, mami? Job 42:15. Ajá. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después, listo, 15 hasta ahí. Hasta ahí. Miren, hermanos, en una época. No, el 16 también es bueno, Mayra, dice. Bueno, vamos a leerlo. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Experimento, ¿no? Sí, hermano, en una época donde la mujer era considerada una cosa, un objeto, que la daban en casamiento y arrime para allá y no, más bien a mí no me servía tener hijas hembras porque me tocaba sacar dote del patrimonio, ¿verdad? Porque cuando casaba con las hijas hembras, cuando yo me remonto a la historia, esas hijas hembras tenían que llevar un patrimonio a la casa del marido. Entonces imagínense, en una época donde la mujer era considerada cosa, un objeto, donde la mujer no heredaba ni siquiera de su propio padre, donde la entregaban y todo, ¿qué me dice en el libro de Job? Y Job le dio herencia. Herencia. Hermano, eso es romper contra todo esquema, donde a la mujer no se le daba nada y le dio herencia. Entonces fíjense cómo los pactos van de generación en generación, como Dios cumple, como Dios es escudo, como Dios prospera. Lo hizo con las hijas de Job. Eso me impactó. Cuando yo leía esto, yo decía, Dios, y más que yo cuando estudié Derecho Romano, decía la mujer era, miren, muchos cuando tenían hijas, las tiraban, las ofrendaban en el Imperio Romano, las lanzaban, ¿no? Eso no lo traía aquí escrito, pero un poquito de historia que nos sirva para que ustedes vean, perdón, el valor de esa herencia que Job le dio a las hijas hembras. En el Imperio Romano se subían al monte de Eros y las lanzaban a las niñas hacia el fuego, porque era un detrimento en el patrimonio del pater familia, de la cabeza del hogar. ¿Sí? El pater familia, que era, le decían la caput, la cabeza del hogar. Cuando tenía hembras, eso era ruina. ¿No ven que había que sacar del patrimonio para darle para el marido para que lo llevara para allá por el suegro? Y entonces por eso les pongo el ejemplo, porque con Job allí se rompe toda estructura, se rompe todo derecho. ¿Ah? Y le dio Job herencia a sus hijas hembras. Entonces fíjense, dice, y le dio Job a herencia a sus hijas hembras en un tiempo en que la mujer era considerada como una cosa, como un objeto más, que no podían heredar bienes de sus padres. Entonces imaginen, la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los votos, de los pactos, de la oración, de la búsqueda del Señor, alcanzó a las hijas de Job. Entonces, ¿usted no cree que lo que usted hace por sus hijos no va a alcanzarlos? ¿Usted qué cree que lo que usted ofrenda, esa ofrenda no va a servir de escudo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, aun cuando ya usted no esté ni siquiera?
Miren, si la Biblia dice que nosotros somos coherederos en Cristo, entonces tienes que dejarle a tus hijos la herencia del conocimiento de Cristo. Amén. Es la más importante. Tú tienes que, entonces, ¿cómo dejamos esa herencia? Tú tienes que contarle a tus hijos lo que Dios hizo en tu vida, de dónde Dios te sacó, los milagros que Dios ha hecho en ti. ¿Saben qué es eso? Eso se llama herencia testimonial. Un testimonio. Usted cuenta el testimonio a sus hijos de las grandezas que Dios ha hecho en usted, y ese testimonio le servirá a sus hijos para que cuando ellos pasen por la prueba digan: si Dios lo hizo con mi mamá y mi papá, lo hará también conmigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. La herencia en Cristo. No estamos hablando solamente de una pecuniaria, ¿no? De una herencia patrimonial en dinero. Estamos hablando también de una herencia testimonial. No le dé pena, hermano, contarle a sus hijos dónde Dios los sacó. A mí no me da pena decir, me lo pasaba, me disfrazaba en comparsas y todo, hacía el ridículo. Anteriormente. Entonces, ofrendar es una herencia que le dejamos a nuestros hijos, no solamente testimonial, sino también una herencia en dinero. ¿Por qué? Porque cuando ofrendamos, mire hermano, usted no pretenderá sembrar un árbol de pera y cosechar mamones. Eso no existe, ¿o sí? Si usted cosecha lo que siembra, hermano, entonces preocúpese por sembrar bien. Eso es todo. Preocúpese por ofrendar bien. Y enseñarlos a ellos. Y enseñar a los hijos. Ya voy para allá. Bueno. Esa es la mejor herencia. Ya casi termino, hermano, no me preocupe. Entonces dice: entonces así creará una protección en su vida y a la vida de sus hijos, en las finanzas, porque Dios es un escudo alrededor de mí y alrededor de ellos. Por eso el pacto pasó de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, ¿verdad? Los protegió. Lo demostramos con Génesis, ¿verdad? Les quedó perfectamente claro. Y aparte de eso los prosperó y los hizo poderosos y renovó los votos. Entonces, renovemos los votos con el Señor, hermano. Vale la pena. Vale la pena, mire. Vale la pena invertir en el reino. No le digo que lo diga la contadora, no gastar en el reino. Hay una diferencia entre el gasto y la inversión. Cuando nosotros damos en el reino del Señor, no gastamos, invertimos. Amén. Que lo digan los inversionistas. Es una inversión. Dice: Jehová fue escudo alrededor de ellos y los enriqueció. Así que empiece hoy a hacer votos de ofrendas y enséñele a sus hijos a hacerlas, porque ellos no pueden empezar e ir en sus vidas sin el conocimiento de Cristo. Sus hijos no pueden empezar sin el conocimiento de su palabra. Sus hijos no pueden empezar débiles espiritualmente, hermano. Y si sus hijos están grandes, usted es la mamá y usted tiene autoridad sobre ellos. Yo hablo de los míos pequeños, pero servirá que los tiene grandes, la pastora que los tiene grandes. Entonces, enséñele, hermano, que no quede, como dicen, que no corra sangre sobre nuestra cabeza. Si ellos cuando crecen no cumplen, ya es asunto Ya es de ellos. Claro. Pero igualito, si están grandes, exhórtelos. Con amor o a palo, como sea, hermano. Nadie murió. ¿Quién de los que estaba aquí le dieron palo y murió? Aquí estamos todos. Había un psicólogo que llamaba Correa y un terapeuta que llamaba Chola, y aquí estamos. ¿Sí o qué, hermanos? Entonces, no deje que sus hijos crezcan débiles espiritualmente. Y si sus hijos ya están grandes, hermano, fortalézcalos. Dele la palabra y ore y entréguele esa carga al Señor y Dios hará. Por eso la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el temor al Señor. Amén. El temor no por miedo, sino por amor. Que ellos no hagan las cosas porque en verdad Dios los ama y no está bien. Enseñarles a hacer las cosas bien, dándoles, pero ¿cómo se enseñan las cosas? Con nuestro propio ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo: mire, mi hijo, de lo que le di para la escuela, saque el diezmo, aparte la ofrenda,
esto, y pues tal, y si su hijo no lo ve que usted ni siquiera diezma y ofrenda. Mire, papito, del paquete de chupetas, de 48 chupetas que le regaló la abuela cuando lo vino a visitar, ¿cuántos niños? Vaya, saque 20 chupetas o la mitad y llévala para los niños de la iglesia, a la escuela dominical. Enseña a su hijo a ofrendar, hermano. Está bueno, ¿Ah? Y si su hijo cumple años, bueno, ¿a quién vamos a invitar? Sembremos en el reino, hermano, en el pueblo de Dios. Amén. Y no solamente eso, hermana Mayra, sino irles inculcando que hay que darle al necesitado, porque la palabra también lo dice. Entonces así crecen y no son tacaños, sino... No son mezquinos. Exacto. Por eso hablamos de que Son la ofrenda generosos. es para ayudar al pobre. Porque por naturaleza el niño es egoísta, por naturaleza, sea hijo de cristianos o no. Usted se está comiendo una chupeta y usted dice, y por naturaleza dice que no. Pero entonces está en nosotros enseñarles que El valor de compartir. Eso es un valor, hermano. Eso es un valor, compartir. Entonces, ¿cómo le enseñamos eso? Con nuestro propio ejemplo, hermano. Bote usted basura a la calle para que vea que el niño también tira la basura a la calle. Exactamente. Entonces, con nuestro propio ejemplo, honrando nosotros al Señor y enseñándoles la honra al Señor, que desde ya ellos ofrenden al Señor nuestro Dios y vean la gloria de Dios en sus vidas. Yo buscaba la palabra gloria, y gloria significa kabod en el original, y kabod es manifestación de los atributos de Dios. Entonces, si nuestros hijos ven la gloria de Dios en sus vidas, el kabod de Dios, o sea, las manifestaciones de Dios, estarán en la vida de nuestros hijos. Vámonos a Hebreos 11, 4, ya para terminar. Amén. Gloria. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjense, hermano, la primera ofrenda la hizo Abel, y hasta el día de hoy se recuerda. Ese pudo haber sido el punto de partida de esta prédica, pero no quise hacerlo como lo han hecho muchos predicadores, ¿no? O sea, quería traer algo diferente, pero canalizado de igual manera, ¿no? Amén. Que era la ofrenda al Señor. Entonces, fíjate que dice que hasta hoy se recuerda la ofrenda de Abel. ¿Cuántos quieren que Dios recuerde la ofrenda que usted ha hecho? ¿Cuántos quieren que Dios recuerde la ofrenda que sus hijos han hecho? Y cuando aún quizás ya ustedes no estén, si no conocen nietos o bisnietos, entonces el Señor recordará las ofrendas que usted, sus hijos y sus nietos hicieron, como es recordada la ofrenda de Abel. Gloria a Dios. Sigamos ahí en el 11 y ahora el 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fíjense, ofreció a Abraham y había ofrecido a su unigénito. Ofrenda. Ofrenda. Miren, hermanos, Dios no necesita su ofrenda. A usted le conviene ofrendar. Amén. Dios no necesita su ofrenda, porque Dios hace como Él quiere. Si usted no ofrenda igualito, aquí hay gente que no es cristiana y manda ofrenda y se roba la bendición de nosotros por no ofrendar. Eso no va a pasar más, no va a pasar. No va a pasar más, ¿verdad que no? ¿Quién a partir de hoy se determina a hacer las cosas bien? Amén. Hoy me determino, como le dijo David, como dijo Job, determinarás una cosa y esta te será firme, dice el Job 42. Dice, perdón, 42, no, Job 22. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será hecha.
Entonces, determínese como lo hizo David cuando venció a Goliat. Hoy mismo el Señor me entregará tu cabeza. Y derribó a ese gigante y a partir de ahí fueron derribados todos los gigantes. Entonces, determínese hoy, hermano, y que a partir de hoy se derriben todos esos gigantes que se han levantado en su vida financiera, emocional, salud, y pare usted de contar. Amén. Y sin olvidar que el único pacto eterno lo hizo Jesucristo en la cruz cuando murió por nosotros aquí, para salvación, donde se llevó todo nuestro pecado, donde se llevó todas nuestras enfermedades. Entonces el pacto La eterno rebelión, la es iniquidad con y el Jesucristo. pecado. Y este es el mensaje que les quería traer hoy. Y bueno, Dios trae a mi mente una canción de alguien que, bueno, él ahora se apartó, pero en su momento pues hizo una canción muy hermosa. Hermana Mayra, antes que diga la canción, llevándola a la palabra, sí, la ofrenda se hace monetariamente, pero fíjense que cuando Abraham ofrendó a su hijo, el Señor dijo que sería padre de muchos, y cualquiera pensará que iba a engendrar muchos hijos, pero lo engendró de acuerdo a la fe. Por eso, esa ofrenda que él hizo hace años atrás nos alcanza a nosotros hoy como padre de la fe. Por eso dice que nosotros venimos de esa misma fe, ¿sí? Entonces no es solamente, como decía usted, el que no tiene para ofrendar que doy, pero la alabanza es una ofrenda. El tiempo. El tiempo para Jehová es una ofrenda. Los ayunos son una ofrenda. Los altares en las casas son ofrendas. El tiempo que yo le dedico al Señor Es y a la ofrenda. casa de Dios es una ofrenda. Entonces, si no se tiene una cosa, otra se tiene, pero algo hay para darle al Señor. Por eso les decía, Dios está más que interesado en tu ofrenda, Él está interesado en el ofrendador. Y anteriormente en el pueblo de Israel dice que no se presentaba ningún sacerdote con las manos vacías. Gloria a Dios. Ninguno. Y somos sacerdotes de nuestras casas. Sí, Amén. Somos reyes y sacerdotes. Solamente esa promesa o ese mandato bíblico no es para el pueblo. Ven que la palabra dice que para los sacerdotes, para los levitas, en este caso para los pastores. Igualmente los pastores de lo que reciben también deben dar, para que sea alcanzado a ellas esa bendición de las ofrendas que usted está hablando ahí. Entonces, hermanos, bueno, este era el mensaje que yo quería traerles hoy. Que así como el diezmo, más que un acto de obediencia, es un arma de guerra espiritual, la ofrenda, más que la obediencia, es un escudo que nos resguarda de generación en generación. Amén. Dice Marcos Witt, Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, Gloria a Dios. que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tu palabra, descanso en tus promesas y por tu gracia estoy aquí. Miren, hermanos, Dios les bendiga y bueno, por la gracia de Dios estoy hoy aquí, porque no tienen ideas a todo lo que tuve que renunciar, con mucho dolor y con mucha tristeza tuve que renunciar a cosas y a personas que amaba para poderme parar hoy aquí en el altar. Amén. Entonces, por gracia de Dios, nos ha permitido estar aquí. Amén.